Buenas noches, hermanos, hermanas, amigos, amigas. Damos inicio a nuestro oficio vespertino desde la Parroquia de la Ascensión en la Iglesia Española Reformada Episcopal de la Comunión Anglicana. El que os habla, el reverendo Miguel Ángel Pino. Como veis, en la parte de atrás mía hay 6 pequeñas velas, 4 de color, yo lo digo aunque no sé si se verá bien con el vídeo, 4 de color lila, morado, una de color rosa y otra de color blanco. Simbolizan las 6 semanas que celebramos en el leccionario mozárabe, la liturgia autóctona de España, que se celebró hasta el siglo XI como la nacional, y después se adoptó la liturgia romana y solamente quedó en algunas iglesias en Toledo y en algunas otras partes de España, pero mínimamente. Tenemos encendidas 4 velas porque estamos en la 4ª semana de Adviento, según, repito, en la liturgia mozárabe. En el resto de iglesias católicas del mundo, en la iglesia anglicana, iglesia católica romana, la ortodoxa, en la etíope, en los coptos, en ese tipo de iglesias ahora mismo estaríamos en la 2ª semana de Adviento. El Adviento, hermano, es un tiempo sobre todo de esperanza, pero recordar que tanto el Adviento como la Cuaresma en el calendario litúrgico son tiempos de preparación, se consideran tiempos de preparación. Y entonces, en el tiempo de Cuaresma nos preparamos a través de la conversión, del arrepentimiento, de la búsqueda de Dios, para celebrar la Semana Grande, la Semana Santa. En el caso del Adviento, nos estamos en realidad preparando para celebrar el nacimiento del Señor, la Navidad. Esa Navidad que en nuestro tiempo está celebrada más bien enfocada hacia el consumismo, hacia la moción de lo emocional, de los sentimientos, y queda realmente en un lugar muy pequeño el verdadero sentido de la Navidad, que es el nacimiento de Jesucristo. En estos meses, en este tiempo, en estos días, me gusta pensar que María, la madre de Jesús, embarazada de él, tendría ya una barriguita bastante considerable. Me gusta pensar que prácticamente quedan 2 semanas, 3 semanas para el nacimiento de Jesús, según el calendario litúrgico, pero yo me quiero imaginar esas 2-3 semanas de espera en las que María estaba embarazada, como otra mujer cualquiera, pero en este caso, habiendo sido visitada por ese ángel, Gabriel, y diciéndole que el que estaba en su vientre, el que iba a nacer, se llamaría Jesús, porque sería el Salvador del pueblo. Así que ese que estaba en el vientre de María era el Mesías que había de venir. ¿Qué pensaba María? ¿Qué sentía? ¿Cómo se sentía ella? Estaba esperando, ¿te das cuenta? Adviento es esperar, esperar. Ella estaba con la esperanza de que aquello que iba a nacer de su vientre no era cualquier persona, puesto que no había sido engendrado por un hombre, sino por el Espíritu Santo. Pero también me quiero imaginar a José diciendo: este realmente no es mi hijo natural. Este hijo ha sido engendrado por el Espíritu Santo. Tuvo que llegar el ángel a revelárselo en sueños para que pudiera darse cuenta de esa realidad. Y José sería el padre que enseñaría a Jesús a hacerse un hombre, a aprender un oficio y a trabajar duro todos los días y a ser justo como José lo era. Tiempo de espera, hermano. Estamos en ese tiempo de espera. Por un lado, el nacimiento de Jesucristo, la primera venida. Por otro lado, la segunda, la que estamos esperando. Esa segunda venida en la que en nuestros corazones podamos decir: ven, Señor Jesús, ven pronto, Maránata.
con este deseo de espera, una espera con alegría, queremos poner en las manos del Señor en esta noche, hermanos, nuestro oficio. Señor, en esta noche venimos delante de ti con el corazón lleno de fe y de esperanza, de saber que habrá un día en que tú vuelvas a regresar de nuevo en el final de los tiempos. Gracias, Señor, porque tú vas a cumplir tu promesa igual que la cumpliste la primera vez. Esa primera vez que naciste en Belén, esa vez en la que fuiste puesto en un pesebre, esa vez en la que los ángeles te glorificaron en las alturas, en la que los pastores quedaron admirados y esos reyes magos llegaron, esos sabios de Oriente llegaron y te honraron con el oro, el incienso y la mirra. Señor, que nuestro corazón se llene de alegría y de esperanza, sabiendo que tú vas a vencer a todo el mal y que tú tienes siempre la última palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, y después de esta oración, hermanos, comenzamos nuestra liturgia como cada noche diciendo: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que, como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a leer el número 1 de nuestra liturgia, que dice: el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Oíd el resumen que nuestro divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas, y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo, diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Oremos, hermanos. Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, vive en nosotros y capacítanos con tu gracia para que, llevando mucho fruto, demos gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, reconociendo con sinceridad cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor, nos humillamos ahora en su presencia y con un corazón humilde, contrito, confesamos todas nuestras faltas, transgresiones, con la seguridad de que Él siempre va a oír nuestra súplica. Oremos todos juntos, hermanos. Padre, omnipotente y misericordioso, la confusión y la vergüenza no nos deja levantar nuestro rostro en tu presencia. Por eso, con humildad y dolor de corazón, confesamos que nos hemos desviado de tus senderos y, como ovejas perdidas, hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón. Hemos roto tus santos mandamientos. Además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas, restaura a los que se arrepienten según tus promesas declaradas a toda la humanidad en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecados sobre la tierra y que no desecha al pecador que a él acude para salud, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu para que vuestra vida sea de aquí adelante pura y santa, hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria, en las mansiones del Padre Celestial. Amén. El Señor sea siempre con vosotros. Decimos nuestra lauda durante el Adviento, que dice: Hosana
bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David, aleluya. Hosana al Hijo de David, hosana en las alturas. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. Vamos a leer en nuestras Biblias, vamos a leer hoy un salmo que es muy bonito también, el salmo número 91. Se titula Morando bajo la sombra del Omnipotente. Y dice así: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermanos, pues damos comienzo en esta noche a nuestro estudio que hemos titulado Aproximándonos a Jesús. El día de hoy, si no me equivoco, estamos haciendo ya creo que ya es el noveno estudio. El noveno estudio, y ya os dije que iban a salir posiblemente 30 en total, vamos a ver, a lo mejor más o menos, por ahí anda la cosa. No tenemos prisa. Para colmo, estamos con el tema este de la pandemia, estamos que no podemos salir mucho, a las 10 de la noche tenemos que estar todos obligatoriamente en casa, así que menos prisa todavía. Y qué bonito es podernos detener, tener este tiempo de tranquilidad, de paz, en el cual estamos aprendiendo más acerca de la palabra del Señor. También os quiero comentar que no sé si el sábado o el domingo, estamos al borde de pasados 5 estudios, contando hoy lunes, si contamos 5 días, no, a partir de hoy 5 días, vamos a llegar a la cifra de 200 estudios que hemos realizado este año desde que comenzáramos allá en el mes de marzo. Vamos a alcanzar esa cifra de 200 estudios diferentes, cada noche un estudio diferente, así que tenemos motivo de celebración haber llegado, Dios lo permita, a los 200 estudios. Creo que la verdad que esto nos habla de que desarrollando disciplinas sencillas podemos alcanzar grandes cosas, porque la verdad es que es una cantidad curiosa, cuando menos, ¿verdad? Imaginaros que esos estudios correspondieran a la homilía, la predicación o la enseñanza de un domingo. Pues hacer cuentas, 200 domingos. ¿Cuántos años estamos hablando? Creo que nos vamos a casi 4 años de estudios que hemos hecho este año. Bueno, así vamos a seguir, si Dios nos lo permite, y nos va dando la inspiración para que haya estudios nuevos. Si Dios nos lo permite, pues vamos a tratar de procurar todos los días seguir haciendo este estudio. Bueno, estamos entonces hablando de Jesús como el profeta de Dios, el profeta del reino de Dios. Hay un texto de los evangelios que lo dijo Jesús, dice: dichosos los ojos que ven lo que vosotros veis, porque yo os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, pero no lo oyeron.
Jesús está revalorizando su ministerio frente a aquellas personas que no se dan cuenta, no caen en la cuenta de quién es Él y las enseñanzas que está dando. Estamos hablando de Jesús como el profeta del reino de Dios, como aquel que anuncia la buena noticia. La buena noticia que puede ser definida también como la mejor noticia. No solamente la buena, sino también la mejor. Y es que la llegada de Dios, eso que decíamos ayer de el reino de Dios se ha acercado, esa llegada de Dios que llega con Jesús, es realmente, hermanos, es siempre algo bueno. Siempre que Dios llega es algo bueno. Y así piensa Jesús. Dios se acerca porque es bueno. Y es bueno para nosotros también que Dios se acerque. Esa debe de ser una de nuestras oraciones que podamos repetir continuamente. Señor, acércate a nuestras vidas. Y Jesús no viene a defender sus derechos o a tomar cuentas a quienes no cumplen sus mandatos. Es que Dios no llega para imponer su dominio religioso. De hecho, Jesús no le pide ni siquiera a los campesinos que cumplan mejor su obligación de pagar los diezmos y las primicias. No sé si habéis caído en la cuenta de eso. Tampoco no se dirige a los sacerdotes para que observen con más pureza la manera en que están realizando los sacrificios de expiación en el templo. No anima a los escribas, a los rabinos, a que hagan cumplir la ley del sábado y demás prescripciones con más fidelidad. El reino de Dios, hermano, es otra cosa. Lo que le preocupa a Dios, fijaros, es liberar a las gentes de todo aquello que las deshumaniza y les hace sufrir. Repito, eso es lo que le interesa a Dios, liberar a las personas de todas aquellas cosas que los deshumanizan y les hacen sufrir. Por eso el mensaje de Jesús impresiona desde primera hora, desde el principio, desde el primer minuto. Cuando Jesús abre la boca, impresiona su mensaje. Aquella manera de hablar de Dios provoca entusiasmo en los sectores más sencillos e ignorantes de Galilea. Ayer hablábamos de cómo Jesús llegaba a esas aldeas, iba saludando a los vecinos por sus casas, entrando en sus casas por los patios traseros, saludando a la gente que estaba por fuera, pero eso es al principio. Pero luego los evangelios nos hablan de que le siguen multitudes, a tal grado de que para que no le apretujen tiene que subirse en una barca, meterse en la orilla y desde la barca en la orilla poder hablar sencillamente para que la gente no le apretuje como lo está apretujando. La gente se entusiasma. ¿Y por qué? Pues porque lo que escuchan es lo que necesitaban oír, que Dios se preocupa por ellos. Eso debe de ser parte, hermanos, de nuestro mensaje como iglesia, que hagamos ver a la gente que Dios se preocupa por ellos. El reino de Dios que Jesús proclama responde a lo que más desean, que no es otra cosa que vivir con dignidad. Todos los evangelios apuntan hacia un hecho del que es difícil dudar. Jesús se siente el portador de una buena noticia y de hecho el mensaje de Jesús, una de las cosas que genera es una gran alegría, una gran fiesta entre aquellos campesinos pobres, humillados, gentes que no tenían prestigio, que no tenían seguridad material, a los que tampoco el templo les ha ofrecido de alguna manera una esperanza, sino todo lo contrario. En aquella época en la que Jesús vive, un siglo antes y durante la época que Jesús vivió, se dio el fenómeno de una literatura apócrifa de tipo apocalíptico. Los escritores apocalípticos, la descripción que hacen es de manera sombría, oscura, la situación que se vivía en Israel. El planteamiento es que el mal lo invadía todo, que todo estaba sometido a Satán. Todos los males, sufrimientos, desgracia, estarían personalizados en ese personaje, en el diablo. Y esta visión no era realmente una ingenuidad. Aquellos visionarios que escribieron esos libros sabían muy bien que la maldad nace del corazón de cada individuo, pero también estaban constatando cómo esa maldad después va tomando cuerpo en la sociedad, en las leyes, en las costumbres, para terminar corrompiendo todo. Algo parecido estamos viendo como espectadores en nuestra sociedad. Cuando hablamos, por ejemplo, del tema del aborto, nos acostumbramos
a la idea de la legalidad del acto, pero cuando pensamos los millones de niños no nacidos por una ley humana, nos damos cuenta de que se está haciendo un verdadero genocidio, esa es la manera de describirlo, una destrucción tremenda, y que evidentemente a Dios no le puede agradar en ningún sentido. Esa es la realidad. Ahí se ve en esos visionarios cómo descubren que todo está corrompido. No es solo Herodes el impío, no es solo la familia sacerdotal de Anás la corrupta, no son los grandes terratenientes los opresores, ni los recaudadores los únicos malvados. Hay algo más, hay un algo más misterioso. El imperio de Roma, esclavizando a los pueblos, el funcionamiento interesado del templo, la explotación de los campesinos, exprimidos por toda clase de tributos y impuestos, como hemos venido hablando, esa interpretación interesada de la ley por parte de algunos rabinos o escribas, todo pareciera que está siendo alimentado, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, hermanos, todo pareciera que está siendo alimentado por ese poder misterioso del mal. Cuando nos paramos a pensar en nuestra sociedad, en la que estamos viviendo actualmente, llegamos seguramente a la misma conclusión. La maldad está ahí, más allá de la actuación de cada uno. Todos la están absorbiendo del entorno social y religioso como una fuerza satánica que condiciona, somete y deshumaniza. Acordaros de aquellas palabras de Jesús cuando hablaba de el buen pastor y decía que el buen pastor da la vida por las ovejas, pero en ese contexto de hablar del pastor de pronto dice el ladrón, refiriéndose al Satán, al diablo, el ladrón ha venido a robar, a matar y a destruir. A eso, hermanos, se dedica el diablo en nuestra sociedad, a robar, a matar y a destruir. Y ahora viene el contraste cuando Jesús dice, pero yo, Jesús, he venido a daros vida, pero no cualquier tipo de vida. Jesús dice, vida en abundancia. En ese ambiente apocalíptico en el que Jesús vive es donde hace su anuncio, su proclamación de que Dios verdaderamente ha comenzado a invadir el reino de Satán y ha comenzado a destruir su poder. Empieza el combate decisivo hace 2000 años y tenemos que tener en cuenta que Dios no viene a destruir las personas. El mal está en la raíz de todo, envileciendo la vida entera. Jesús está plenamente convencido y dice incluso que ha visto, dice Jesús, yo he visto a Satanás caer del cielo como un rayo. Jesús había tenido esa visión, la victoria sobre el diablo. Estas palabras son tal vez eco de una experiencia propia que le marcó toda la vida. Jesús ve el mal empezando a ser derrotado. Se está haciendo realidad lo que se esperaba en algunos ambientes, cuando decían, entonces aparecerá el reinado de Dios sobre sus criaturas, sonará la hora final del diablo y con él desaparecerá la tristeza. Era uno de los textos que habían escrito esos escritores apocalípticos. El enemigo entonces, hermano, no es otro que el diablo, nadie más. Por eso en el capítulo 6 de Efesios dice Pablo que nuestra lucha no es contra la carne ni la sangre, sino contra principados, contra potestades, autoridades, dominios que están en los cielos, en los aires. No tiene nada que ver. Nuestra lucha no es contra las personas. A veces pensamos, el problema es tal o cual persona. No, el problema es el mal, el diablo, que está haciendo lucha contra su iglesia. Entonces, tenemos que tener claro que Dios no vino a destruir a los romanos, no vino a aniquilar a los pecadores. Llega a liberar a todos del poder último del mal. Esta batalla entre Dios y las fuerzas del mal por controlar el mundo no es un combate mítico, no es algo poético, no es algo, vamos a decir, literario. Es una realidad, es un enfrentamiento real y concreto que se produce constantemente en la historia humana. Qué triste cuando algunos estudiosos, eruditos, exégetas, teólogos
plantean que realmente, en realidad, el diablo no existe, sino que el diablo es algo así como la personificación del mal, es un concepto, no es una persona. Qué equivocados están, puesto que la Biblia nos habla claramente del diablo como ese ángel Luzbel, ese ángel que quiso ser como Dios, sentarse en el trono de Dios y fue expulsado del cielo por el arcángel Miguel y sus ángeles. Por eso Jesús ya no habla de la ira de Dios como sí hacía el Bautista. Ahora Jesús nos va a hablar como profeta del reino de Dios, y acordaros de esta palabra, grabémosla en el corazón de cada uno de nosotros. Jesús nos va a hablar de la compasión, no de la ira de Dios, va a hablar de la compasión. Porque Dios no viene como un juez airado, sino como un padre de amor desbordante. La gente lo escucha entonces a Jesús, cuando dice estas cosas, lo escucha asombrada, pues todo lo que están esperando es esperando a ese juez terrible. Así lo decían los escritos apocalípticos en ese tiempo, decían: se levantará de su trono con indignación y cólera, se vengará de todos sus enemigos, hará desaparecer de la tierra a los que han encendido su ira, ninguno de los malvados se salvará el día del juicio de la ira. Imaginaros qué palabra. Eso era lo que estaban esperando la gente de su época. Jesús, por el contrario, buscará la destrucción de Satán, el símbolo del mal, pero no la de los paganos ni los pecadores, no la de las personas. No se pone nunca de parte del pueblo judío, tampoco se pone en contra de los pueblos paganos, porque el reino de Dios no va a consistir en una victoria de Israel que va a destruir para siempre a los gentiles, como se pensaban aquellos judíos de su época. No se pone tampoco de parte de los justos, ni se pone en contra de los pecadores. Estas son cosas bastante curiosas, ¿no? Ni a favor de los justos, ni en contra de los pecadores. El reino de Dios, por tanto, no consiste en una victoria de los santos para hacer pagar a los malos sus pecados. Nada que ver con el mensaje de Jesús. Jesús se pone a favor, eso sí, de los que sufren. Y se pone en contra del mal, del diablo. Pues el reino de Dios consiste precisamente en liberar a todos de aquello que les impide vivir de una manera digna y feliz o dichosa. Entonces podemos decir que si Dios viene a reinar, no es para manifestar un poderío por encima de todos. Qué interesante es esto. Sino para manifestar su bondad haciéndola efectiva. Por eso es curioso cómo Jesús, el fijarnos, observar, cómo Jesús, que habla constantemente del reino de Dios, no sé si os habéis dado cuenta, nunca llama rey a Dios. Nunca llama rey a Dios. ¿Cómo lo llama constantemente? Su Padre. Su Padre. Habla del reino de Dios, pero ese Dios no es un rey, es su Padre, el Padre. Me encanta, eso me encanta. Su reinado, por lo tanto, no es para reinar imponiendo la fuerza, sino para introducir en la vida de las personas su misericordia y llenar la creación entera de su compasión. Misericordia, compasión. Esta misericordia, acogida de manera responsable por todo, es lo que va a destruir al diablo. Personificación de ese mundo hostil que trabaja contra Dios y contra el ser humano. Y claro, ¿de dónde brota en Jesús esa manera de entender el reino de Dios? ¿De dónde saca Jesús esas ideas? ¿De dónde saca Jesús esas enseñanzas, esa manera de ver la vida? Porque eso no era lo que se enseñaba en las sinagogas. Eso no lo encuentras en la enseñanza judía. Eso no se encuentra en lo que se respiraba en la liturgia del templo. Al parecer, lo que Jesús está compartiendo no es otra cosa que su propia experiencia de Dios. ¿Os acordáis que estuvo 30 años que era, digamos, iba de incógnita? Nadie lo conocía como Jesús de Nazaret, el Mesías, sino Jesús de Nazaret, el hijo de José.
el hijo del artesano, el hijo del carpintero. ¿De dónde saca entonces esta idea Jesús? Sin duda, él puede haber encontrado el rostro de Dios compasivo en la mejor tradición de los orantes de Israel, en los salmos, cuando dice, por ejemplo, un salmo muy conocido: el Señor es un Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y rico en amor y fidelidad. Bueno, es una descripción de lo que él vivía como padre, como Dios en su relación con el Padre. Pero fijaros qué curioso, cuando tú lees los evangelios, resulta que no vas a encontrar ni una sola cita de las Escrituras que Jesús utilice para convencer a la gente de la compasión de Dios. O sea, dicho de otra manera, Jesús nunca utilizó la Escritura para convencer a nadie de nada. Curioso, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo dedicamos nosotros a esa costumbre? Tratar de convencer a otros de lo que yo creo a través de citar textos de la Escritura. Jesús no lo hizo. ¿Y qué pasa? Pues Jesús no utiliza la Escritura para convencer a nadie de la compasión de Dios. Él la intuye en la contemplación de la naturaleza. ¿Os acordáis dónde vivía él? En las montañas, en medio de la naturaleza, allí en la aldea de Nazaret. Él intuye en la contemplación de la naturaleza y lo que hace es invitar a los campesinos a que ellos también puedan descubrir la creación entera, cómo está llena de su bondad. Hermano, abro un paréntesis. ¿Por qué no le pedimos a Dios que nos abra los ojos y que podamos ver la creación con los ojos de Jesús, como Él la veía? ¿Qué intuía Él? ¿Qué vio? ¿Qué experimentó? Hay una experiencia de San Ignacio de Loyola, curiosamente, cuando él está en Manresa. Allí hay un río y él cuenta que un día estaba pasando por el río, se quedó mirando el río. Dice, y de pronto tuve una visión de la verdad y de todas las cosas. Dice, y en esos instantes me di cuenta de que aprendí más cosas de Dios que todo el tiempo que yo había estado estudiando o que yo había estado orando. Y aprendió más de la Trinidad en esa contemplación que tuvo que todo lo que pudiera aprender después. Ojos abiertos para ver la creación de Dios. Cuando tú lees los evangelios te das cuenta cantidad de veces de que Jesús no utiliza escrituras. Solamente utilizó las escrituras cuando leemos Mateo, por ejemplo, capítulo 4 del 1 al 11, que habla de las tentaciones. Ahí sí le decía al diablo, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí estaba citando Deuteronomio. En otra ocasión dice, al Señor tu Dios servirás y a Él solo adorarás. Otra cita del Antiguo Testamento. Pero fuera de ahí prácticamente no encontramos citas de las Escrituras en Jesús. Sin embargo, pone un montón de ejemplos de cosas de la naturaleza. Por ejemplo, cuando quiere hablar de cómo es Dios, dice, Dios es el que hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Dios no desecha a nadie. Curioso, ¿verdad? Dios no se reserva su amor para los judíos, ni bendicen únicamente a los que están viviendo obedeciendo la ley. No hace una distinción sobre bueno y sobre malo. Hace salir el sol, eso significa la bendición. La bendición es sobre los malos y sobre los buenos. Así es Dios. Dios que tiene compasión de los gentiles y los pecadores. Esta actuación de Dios para los fariseos resultaba un escándalo bárbaro, tremendo. Sin embargo, a Jesús eso le conmueve. No es que Dios sea injusto o que reaccione con indiferencia ante el mal. Lo que sucede es que Dios, en el corazón de Dios está no querer ver sufrir a nadie. Por eso la bondad de Dios, el amor de Dios, la compasión, la misericordia, hermanos y hermanas, no tiene límites.
ni siquiera con los malos. Este es el Dios que Jesús presenta y este es el Dios que está llegando. Porque Dios, hermanos, es presentado por Jesús como el amigo de la vida. Nadie lo pone en duda. Jesús entusiasmó, repito otra vez, a los campesinos de Galilea. El reino de Dios, tenemos que pensar que tal como lo presentó Jesús, tenía que ser algo muy sencillo, al alcance de aquella gente. Gentes que muchas de ellas no sabían ni leer ni escribir. Entonces, algo muy concreto, algo muy bueno, que pudieran entender entonces hasta los más ignorantes. ¿Y qué era lo primero para Jesús? La gente, la vida de la gente, no la religión. Por eso cuando yo he repetido en varias ocasiones, cuando en las iglesias le damos preferencia a los edificios, a las estructuras, por encima de la gente, lo estamos haciendo mal. Lo estamos haciendo mal. Porque Dios no nos ha llamado a generar un patrimonio de edificios. Dios nos ha llamado a ser portadores de esperanza, portadores de la buena noticia, portadores del Evangelio a otras personas. Y ahí es donde tenemos que invertir la mayor inversión, no en los edificios. Aquí vemos a Jesús como cuando la gente le oye hablar y cuando la gente lo ve, cómo sana a los enfermos, cómo los libra de su mal a los endemoniados, cómo defiende a los más desgraciados, uno tiene la impresión de que Dios realmente se está interesando por su vida y no tanto por cuestiones religiosas que a ellos se les escapan. Entonces, el reino de Dios está correspondiendo a sus aspiraciones más hondas. Ahí es donde la gente lo está viendo. Jesús sana, Jesús libera a los endemoniados, Jesús, en definitiva, se está preocupando por la gente. Los campesinos galileos van a captar en Jesús algo nuevo, algo especial, porque Jesús, fijaros qué curioso, él proclama la salvación de Dios no con teorías, no con palabras, sino a través de la sanidad. Sana a los enfermos y es como que dijera, ¿veis? Dios está trayendo la salvación. Anuncia su reino poniendo en marcha un proceso tanto de sanación individual como también social. Su intención de fondo es clara: sanar, aliviar el sufrimiento y también restaurar la vida. Esta parte muchas veces se nos pasa. Por ejemplo, voy a poner dos ejemplos, me voy a permitir que me pare un momentito aquí. El ejemplo del leproso. Los leprosos no podían tener relaciones sociales con nadie, ni con su propia familia. Estaban completamente, de hecho, tenemos expresiones en el castellano que dicen, jolín, parece que me estás tratando como que fuera un leproso. La pregunta es, ¿cómo se trataba a los leprosos? Pues dándoles de lado, no acercándose a ellos. De hecho, tenían que ir con una campanilla para que todo el mundo supiera que eran leprosos y no se acercaran. Entonces son gente, ahora precisamente que lo estamos viviendo con lo que se llama el distanciamiento social, gente que no tenían relaciones con la gente. Entonces cuando Jesús sana a los leprosos, hay una cosa que les dice a ellos, y es que se presenten ante el sacerdote. ¿Para qué? Porque el sacerdote era el que examinaba al leproso sanado y daba el dictamen y decía, ya no tiene lepra. Entonces cuando el sacerdote decía, ya no tiene lepra, era restaurado a la sociedad otra vez. Imaginaros a ese leproso. Tú dices, qué bonito, ¿verdad? Ese leproso que se acerca a Jesús y le dice, Señor, si quieres, tú puedes sanarme. Y Jesús le dice al leproso, sí quiero. Y dice el Evangelio, y al instante extendió su mano, lo tocó y lo sanó. Esa escena es preciosa, ¿verdad? Maravillosa. Jesús tocando al leproso. Yo siempre digo que lo podía haber sanado con la voz nada más, sé sano. Y el leproso hubiera quedado sanado, seguro. Pero lo tocó, tocando. ¿Te das cuenta? Va más allá.
Pero ahora ese leproso que ha sido sanado, ese día puede dormir en su casa. Ese día puede ser abrazado después de no sabemos cuánto tiempo. Ese día, esa noche, dormirá abrazado a su esposa. Podrá besar y abrazar a sus hijos. Y dormirá en una cama normal y corriente con su esposa y con sus hijos. No sabemos cuánto tiempo ese leproso no lo hacía. Entonces ahí te das cuenta de que la sanación del Señor no se queda solamente en la sanación física, va más allá. Es para restablecer, para restaurar la vida, para que la persona vuelva a vivir una vida. Y también tenemos el ejemplo ese de ese paralítico que iba en una camilla, lo pasaron por encima, por el techo de una casa, y entonces Jesús le dice al paralítico: tus pecados te son perdonados. Antes de sanarlo, le da lo limpia de todo pecado. No solamente sanidad del cuerpo, estamos hablando de limpieza del alma, limpio en el alma. Y ese día ese hombre se va con su camilla, se lleva su camilla. Qué curioso, ¿verdad? Se va andando con su camilla. La camilla le va a recordar lo que él fue un día, pero va a servir también precisamente para dar testimonio de lo que Jesús ha logrado hacer en su vida. Como diciendo: ahí está la camilla, esa es la prueba. Ahí estaba yo por no sé cuántos años y ahora mirarme. Jesús me ha limpiado de mi pecado y me ha sanado el cuerpo. Entonces, la sanidad de Jesús no está enfocada en, como vemos en algunos telepredicadores o gente que sale por la televisión, enfocada de manera buscando el sensacionalismo. De hecho, incluso a algunos de los que sanaba le decían: no se te ocurra contar nada de lo que te he hecho, no se lo cuentes a nadie. Lo contrario de lo que haríamos todos nosotros, ¿verdad? Lo primero, contárselo a todo el mundo. La sanidad de Jesús no se hace para probar su mensaje, como a veces hemos dicho, no, es que su mensaje tenía que ser probado, entonces para que su mensaje se probara, él sanaba a los enfermos. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que el mensaje es más importante que el problema de la persona. Ahí, evidentemente, no hemos hecho una reflexión adecuada. Jesús sana movido por la compasión. Eso es lo que mueve a Jesús. Sana para que los enfermos, los abatidos, los desquiciados experimenten que Dios quiere para todos, una vida más sana. Aquí entiende su actividad sanadora. Por eso dice: si yo expulso los demonios con el dedo de Dios, entonces es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Cuando los discípulos del Bautista, mencionamos ahora un pasaje muy, muy famoso, llegan con sus dudas y le preguntan porque están desconcertados, porque el mensaje de Juan el Bautista no se corresponde con el mensaje de Jesús. Juan el Bautista ha predicado la ira de Dios, la conversión, el arrepentimiento. Y resulta que Jesús está predicando la compasión, el amor de Dios. Y se sienten desconcertados. Entonces van a Jesús y le preguntan: ¿eres tú el que había de venir? ¿Eres tú el Mesías? O dicho de otra manera, con lo que tú haces y dices, ¿tú eres el Mesías que estamos esperando? Como diciendo, no entendemos, no lo comprendemos. Entonces Jesús no hace una defensa de su ministerio. Él simplemente dice, se limita a contar lo que está pasando. Y le dice: id y contad a Juan lo que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan. Y se anuncia a los pobres la buena noticia. Y dichoso el que no se escandalice por mi causa. Con estas palabras está diciendo Jesús: ¿será que están escandalizados por mi causa? ¿Por lo que estoy haciendo
están escandalizados. Así que, hermanos, Jesús entiende que es Dios quien está actuando con poder y con misericordia, sanando a los enfermos, defendiendo la vida de esas personas desgraciadas. Eso es lo que está sucediendo, aunque vaya en contra de las previsiones del Bautista y de otros muchos. No se está cumpliendo las amenazas anunciadas por esos escritores apocalípticos, sino lo que prometió el profeta Isaías, que anunciaba la venida de Dios para liberar y para curar, para sanar a su pueblo. Hay una costumbre en Jesús que es muy reveladora, y es que Jesús siempre despide a los enfermos y a los pecadores con un saludo. Siempre les dice: vete en paz. Vete en paz. Ese vete en paz, al siglo XXI, podríamos traducirlo como disfruta de la vida. Disfruta de la vida. Vete en paz, disfruta de la vida. Jesús lo que está haciendo con ese saludo es deseando lo mejor. Salud integral, bienestar completo, una convivencia en la familia dichosa, una convivencia con los vecinos de la aldea, una vida llena, en definitiva, de las bendiciones de Dios. Ese es el saludo, ese es ese término hebreo shalom, que significa paz, que lo que indica no es simplemente como cuando decimos en la iglesia: hermanos, daos fraternalmente la paz, y pareciera que es como así, como vamos a fumarnos la pipa de la paz de los indios. Estamos en guerra, vamos a fumarnos la pipa de la paz y así estamos bien ya unos con otros. No, es algo mucho más profundo que eso. El shalom es la felicidad más completa. Eso significa, cuando un judío se saluda al otro y le dice al otro shalom, shalom, le está deseando al otro la felicidad más completa. Sería, para que lo entendamos mejor todavía, lo contrario a lo que era vivir una vida indigna, desdichada, maltratada por la enfermedad o por la pobreza. Lo contrario de eso es el shalom. Entonces, siguiendo la tradición de los grandes profetas, Jesús entiende el reino de Dios como un reino de vida y de paz. Por eso podemos decir que el Dios que nos presenta Jesús es el amigo de la vida. Sanar, liberar del mal, sacar del abatimiento, sanear la religión, construir una sociedad más amable, constituyen caminos para acoger y promover el reino de Dios. Y son, hermanos y hermanas, los caminos que va a recorrer Jesús. ¿Os recordáis cuando decíamos que para ser felices la única manera posible es elegir a Dios? Y Dios está donde está el bien, donde está la vida, donde está la justicia y donde está la paz. Lo mismo que Jesús está compartiendo en los evangelios. Podemos decir otro dato importante, y ya vamos a ir terminando en el día de hoy, un dato importantísimo, y los cristianos tenemos que grabárnoslo a fuego en el corazón, y es que Jesús, hermanos y hermanas, no excluye a nadie. En ningún momento vemos a Jesús excluyendo a nadie. A todos. Quedaros con esta otra palabra. Todos. Todos. Cuando Jesús coge el pan y le dice a los discípulos: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros y por muchos. Todos comer de él. ¿Saben en ese todos quién estaba allí? El que lo iba a entregar, Judas. Jesús le dio el pan a Judas. Imagínate, ¿lo has pensado alguna vez? Jesús le dio el pan a Judas. Luego cogió el cáliz después de terminar la cena y dijo: tomad y bebed todos de él. Bebed todos de él. Todos. Jesús, hermano, no excluye a nadie. Va a compartirle a todos la buena noticia de Dios. Pero la realidad también es que no todos la van a escuchar de la misma manera. Todos pueden entrar en su reino, pero no todos de la misma manera. Pues la misericordia de Dios
estaría urgiendo antes que nada a que se haga justicia a los más pobres y humillados. Jesús declara de manera rotunda que el reino de Dios es para los pobres. Si recordáis la primera bienaventuranza, dice, bienaventurados los, ¿te acuerdas? Bienaventurados los pobres. Bienaventurados los pobres. Tiene ante sus ojos a aquella gente que viven humilladas en sus aldeas, que no se pueden defender de los terratenientes poderosos, que conocen bien el hambre de aquellos niños desnutridos. Ha visto llorar de rabia y de impotencia a aquellos campesinos cuando los recaudadores se llevan a Séforis o a Tiberíades lo mejor de sus cosechas. Son ellos los que necesitan escuchar antes que nadie la noticia del reino. Dichosos los que no tenéis nada, porque es vuestro el reino de Dios. Dichosos los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Dichosos los que ahora lloráis, porque reiréis. Las bienaventuranzas contadas en una versión un poquito más moderna. Jesús los declara dichosos, felices. Incluso en medio de esa situación injusta que padecen, no porque pronto van a ser ricos como los grandes propietarios de aquellas tierras, sino porque Dios está viniendo ya para suprimir la miseria, terminar con el hambre y hacer aflorar la sonrisa en sus labios. Jesús no hablará de la pobreza de una manera abstracta, no de un concepto, no de una idea. Jesús está hablando de aquellos pobres con los que Él trata mientras va recorriendo las aldeas. Él sabe, ha visto, ha tratado, ha estado junto a ellos. Familias que sobreviven normalmente muy mal, gentes que luchan por no perder sus tierras y su honor, niños que están amenazados por el hambre y la enfermedad, los cuales muchos de ellos no van a llegar a la edad adulta porque morirán, en muchos casos por problemas de desnutrición. Él ve esas prostitutas, esos mendigos, despreciados por todos, enfermos e incluso endemoniados, a los que se les niega el mínimo de dignidad, leprosos marginados por la sociedad y la religión. Va a haber incluso aldeas enteras que están viviendo bajo la opresión de las élites urbanas, que sufren el desprecio, la humillación, hombres y mujeres sin posibilidades de un futuro mejor. Esa es la gente a la que Jesús les predica, esa es la gente a la que Jesús conoce y ve de una manera concreta. Él le puede poner nombre a esas personas, no es una idea abstracta, no es un plan, es algo concreto. Y surgen preguntas, ¿por qué será que el reino de Dios va a constituir una buena noticia para esa gente? ¿Por qué será? Dios Padre misericordioso de todo no va a poder reinar sino haciendo ante todo justicia a la que nadie se la hace. Y esto es lo que despierta en Jesús una inmensa alegría. Saber y ver en la práctica que Dios es el que está defendiendo a los que nadie defiende. Hermanos, esto es parte del ministerio profético que Jesús hace en su tiempo. Como siempre, termino diciendo, Jesús es nuestro Maestro, nosotros somos discípulos suyos, tenemos que aprender a vivir, a decir, a actuar como Él lo hizo, tenemos que seguir su ejemplo y tenemos que preguntarnos, ¿cómo puedo yo parecerme más a mi Maestro? ¿Cómo puedo ser yo más como Jesús? Pues me quedo con una palabra, la palabra compasión, la palabra todos, la palabra una vida más digna, una vida mejor. Todo eso nos recuerda qué fue la buena noticia que Jesús
proclamó, sanando enfermos, liberando endemoniados, restaurando la vida entera a la gente. Que nuestra oración en esta noche, hermanos, sea que Dios nos conceda la gracia de parecernos cada día más a Jesús. Que se nos llene el corazón de misericordia y de compasión como lo tenía lleno Jesús. Que se nos llene el corazón de acogida a todas las personas, no a las que me parece que tengo que acoger porque son las adecuadas, acogerlas a todas, sin condición alguna, como Jesús lo hizo. Que Dios nos conceda la gracia, hermanos, de parecernos cada día más a Jesús. Que yo pueda decidir esta noche, Señor, yo quiero parecerme cada día más a Jesús. Amén. Mañana vamos a seguir todavía un poquito, vamos a tocar todavía este tema un poquito porque nos queda todavía, pensaba que iban a salir 2 estudios de Jesús como profeta, pero todavía hay cositas que quiero compartir. Decimos en nuestra liturgia ahora, hermano, oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Y ahora nos identificamos con millones de cristianos por todo el mundo haciendo la oración que nuestro Maestro Divino, que tiene palabras de vida eterna, nos enseñó a hacer. Y decimos todos juntos, Señor, apiádate de nosotros. Cristo, apiádate de nosotros, Señor. Ten piedad de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor con toda obra buena, oh Trinidad Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud. Llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación y de todas las congregaciones cristianas del mundo que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Por la tarde, de mañana y al mediodía, justo es, oh Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía has hecho un día solo y has mandado al sol que conozca su ocaso, abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones y brillando tú en ellos, te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, terminemos con paz. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos, sea siempre con vosotros en toda su plenitud. Y la bendición de Dios el Padre omnipotente, del Hijo, del Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Bien, hermanos, pues hasta aquí llegamos. Muchas gracias por estar acompañándonos en la oración. Mañana seguiremos, Dios mediante, a la misma hora. Y seguiremos hablando todavía un poquito más acerca de Jesús como un profeta del reino de Dios. Que Él siga cambiando nuestras vidas. Amén. Hasta mañana.